Pasamos a continuación a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la Ría de Ferrol, en A Coruña. Tiene la palabra para formular la interpelación en nombre de su grupo el señor Jorquera. Gracias, señora presidenta, señora vicepresidenta, señorías. La motivación de esta interpelación es la gran inquietud existente en la comarca de Ferrol sobre el futuro de los astilleros de Ferrol y Fene, dado que se están quedando sin carga de trabajo y no reciben nuevos pedidos. En la ría de Ferrol actualmente se trabaja en la finalización de la fragata Cristóbal Colón para la Marina Española, que está en fase de armamento, y en la construcción de las partes de los dos buques de proyección estratégica para la Marina de Guerra australiana. Tan solo hay carga de trabajo hasta el año 2012, situación que contrasta con la de los centros de Cartagena y la bahía de Cádiz, que tienen asegurada carga de trabajo hasta el año 2015. La situación descrita no solo afecta a los centros principales, sino también a las numerosas empresas auxiliares existentes en la comarca, cuya carga de trabajo depende en gran medida de la actividad de los astilleros de la ría. En conjunto, los centros de Ferrol y Fene y las empresas auxiliares asentadas en la comarca dan empleo a cerca de 5.000 personas y el impacto de su actividad económica en la generación de empleo inducido se puede evaluar en los 17.000 empleos. Estamos hablando de una comarca, Ferrolterra, que ha tenido siempre en la construcción naval su principal sustento económico. De una comarca que, además, aún no se ha recuperado de los efectos demoledores de las sucesivas reconversiones sufridas por el sector. Ferrolterra tiene en estos momentos casi 18.000 parados registrados, su récord histórico. Ferrolterra tiene hoy menos población de la que tenía hace 20 años. Sufre la sangría de una continua emigración juvenil y soporta una de las tasas de población desocupada más elevadas del conjunto del territorio español. Ante esta situación, la SEPI debe elaborar e impulsar un plan para asegurar la cartera de trabajo de los astilleros públicos de la ría de Ferrol. Un plan que tenga como objetivo el mantenimiento de los puestos de trabajo directos e indirectos y que generan dichos astilleros. Y el Gobierno debe cumplir con el compromiso adquirido de asignar a los astilleros de la ría de Ferrol la construcción de la sexta fragata F-100 para la Marina Española. Pero para revertir esta situación y asegurar el futuro del sector naval es necesario, además, que se cumplan otras premisas, señora vicepresidenta. La primera es darle al sector naval la importancia estratégica que objetivamente tiene. El Gobierno, a través de distintos instrumentos, como el Plan Integral de Política Industrial PIN 2020, se plantea como objetivo fortalecer el sector industrial y su peso en la economía española. Las razones que aduce las compartimos plenamente. La industria es fundamental para cambiar el patrón de crecimiento, para situar el motor de la economía en la economía productiva y no en la especulativa. De hecho, los países más industrializados se han revelado más resistentes a la crisis, dado que la actividad industrial está más orientada a la exportación, contribuyendo a equilibrar la balanza comercial. La industria genera conocimiento y valor añadido, y por todo ello más empleo y de mayor calidad. Pero, señorías, todos estos argumentos son también de aplicación a la construcción naval. Todos los expertos coinciden en que la construcción naval tiene un gran futuro, una vez superado el impacto coyuntural de la crisis en la caída de la demanda en el sector, debido sobre todo a las dificultades de acceso a financiación para efectuar las grandes inversiones que requiere la construcción de un buque. Crisis, por cierto, y hago un alto en mi intervención, señorías, que puede verse agudizada con la posible revisión del tax list que está estudiando Bruselas. Señora vicepresidenta, interésese por esta cuestión. Defienda a nuestro sector naval en Bruselas.
No se pueden cambiar las normas fiscales a mitad del partido, máxime cuando estamos hablando de un sector en crisis, máxime cuando a través de unas vías u otras todos los Estados europeos ayudan a su sector naval, máxime cuando los astilleros gallegos y europeos tienen que competir con constructores asiáticos fuertemente subvencionados. Pero hablaba de que el sector naval, más allá de los efectos de la crisis económica que estamos atravesando, tiene futuro y son muchos los factores que a medio y largo plazo van a favorecer este repunte. En primer lugar, la creciente importancia del transporte marítimo de mercancías, por sus menores costes, su mayor capacidad de carga y la saturación de las rutas terrestres. En segundo lugar, la necesidad de renovación de la flota mercante mundial, dado su envejecimiento y la necesidad de adaptarse a unas normativas de seguridad mucho más exigentes. Y, en tercer lugar, por citar simplemente 3 ejemplos, el desarrollo del sector offshore, ante el progresivo agotamiento de las reservas de hidrocarburos y la necesidad, por lo tanto, de buscar nuevas bolsas en zonas cada vez más alejadas de la costa y a mayor profundidad. Esta importancia estratégica del sector naval la han comprendido Estados Unidos y muchos países europeos, que están apostando por la modernización de sus astilleros, conscientes de que es en la apuesta por la innovación, por ofertar productos de más calidad y alto valor añadido, cómo se puede ganar la batalla de la competencia con respecto a los astilleros asiáticos. Pero, en cambio, este no ha sido el planteamiento de los sucesivos gobiernos españoles, que en sus políticas ante el sector y en su actitud ante Bruselas parecen conferirle al sector naval la consideración de un sector marginal y en vías de extinción. El Gobierno debe contemplar como una prioridad la consecución de contratos con los astilleros públicos en su agenda exterior para captar inversiones en la economía española. No es de recibo que países como Alemania o Francia movilicen incluso a sus primeros ministros para respaldar a sus astilleros a la hora de optar a los concursos de otros Estados y que no ocurra lo mismo con el Gobierno español. Pero, señorías, conferirle al sector naval importancia estratégica exige el cumplimiento de una segunda premisa. Comprender que el sector público naval, y en particular los astilleros de la ría de Ferrol, deben de estar en condiciones de poder operar en todos los campos de la construcción naval. Deben de operar también en la construcción naval civil y en la reparación, mantenimiento y transformación de buques. Los astilleros de la ría de Ferrol están sufriendo ahora las consecuencias de haber sido forzados en la práctica a operar casi en exclusiva en la construcción naval militar por las limitaciones impuestas por Bruselas. Limitaciones como la prohibición de que el astillero de Fene pueda construir buques o la limitación al conjunto de Navantia de que los contratos en el campo de la construcción naval civil no pueden superar el 20% de la facturación total de la empresa. Restringir el campo de operaciones a la construcción naval militar significa depender de la contratación pública, seriamente limitada ahora por los drásticos recortes presupuestarios que están llevando a cabo muchos Estados. Pero además, señorías, señora vicepresidenta, es la pescadilla que se muerde la cola, pues si se reduce por la caída en la contratación en el campo de la construcción naval militar la facturación total de la empresa, se reduce también en números absolutos el 20% de facturación reservado para la construcción naval civil que podía constituirse en alternativa ante la actual situación. Señorías, antes hablaba de la necesidad de que los astilleros de la ría de Ferrol operen en el campo de la reparación, mantenimiento y transformación de buques. Frente a las costas gallegas discurre uno de los corredores marítimos internacionales más importantes. Los astilleros de la ría de Ferrol tienen una posición geográfica privilegiada para atraer ese mercado, pero eso exige inversiones que les permitan mejorar su competitividad, como la construcción de un dique flotante que sea apto para la reparación de los grandes buques que discurren frente a nuestras costas, caso, por poner un ejemplo, de los gaseros de última generación. De esta manera, los astilleros de la ría de Ferrol podrían efectuar una oferta integral a las compañías para la reparación y conservación de todos sus buques. Una oferta que contemple no solo los buques de pequeño y mediano tamaño, sino también buques de más de 200.000 toneladas. Además, el astillero de Fene reúne condiciones idóneas
para la construcción de dicho dique, y este encargo representaría para este astillero una carga de trabajo añadida. Antes hablábamos también del extraordinario potencial de futuro que existe en el campo de las plataformas offshore. Un campo, por cierto, en el que el astillero de Fene fue un referente. En el año 1986 se produce un hecho singular, porque el astillero de Fene es el único de la Unión Europea al que se le prohíbe construir barcos y tiene que dedicarse al sector offshore. Pese a esta prohibición, la antigua Astano sabe adaptarse y se convierte en un astillero a la vanguardia de Europa en la construcción de artefactos flotantes dedicados a la descarga, almacenaje y producción de petróleo, comúnmente conocidos como plataformas petrolíferas móviles. Llega a ser un astillero a plena capacidad de producción, un astillero que incluso tiene que subcontratar carga de trabajo para atender los pedidos existentes, hasta que la Unión Europea, en el año 1997, respondiendo a la presión de los astilleros ingleses, establece que los artefactos flotantes con forma de buque, las plataformas móviles, estaban incluidos en la prohibición de construir buques, condenando a este astillero a convertirse en un subcontratista del resto de los astilleros públicos. La consecuencia ya la conocemos: un astillero puntero en Europa convertido en un inmenso cementerio industrial. Ustedes no han tenido voluntad política de cumplir el mandato de este Congreso y renegociar con Bruselas el levantamiento de estas limitaciones, pese a que se daban unas condiciones objetivamente favorables para conseguirlo. Ha mantenido una posición, y así tengo que decirlo, lo siento, ha mantenido una posición sumisa y acomplejada ante la Unión Europea, una posición a la que, por desgracia, ya nos tienen acostumbrados. Yo le pregunto, señora vicepresidenta, ¿está el Gobierno dispuesto a reconsiderar esta actitud? ¿Está dispuesto a defender nuestro sector naval en Europa? Pero además, ¿cuál es el diseño de futuro para los astilleros de la ría de Ferrol? Aún en el caso de que no se diese levantado el veto, no se puede esperar a su vencimiento en el año 2015 para estar en plenas condiciones de competir en todos los campos. Hay que prepararse ya. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Qué planes de futuro tienen para Navantia? ¿Qué están haciendo para asegurar la carga de trabajo en los astilleros de la ría de Ferrol? Espero que su respuesta nos aclare, señora vicepresidenta, todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, me gustaría comenzar mi intervención señalando que desde la creación de Navantia en el año 2005 la empresa ha conseguido niveles de contratación muy elevados, y esto dice mucho de su capacidad técnica. En el periodo 2005-2010 la contratación de la sociedad ha ascendido a 7.500 millones de euros. La facturación anual se ha situado en una media de 1.500 millones de euros anuales, y los niveles de ocupación media de sus centros de trabajo han sido superiores al 95%. Señoría, cifras, sin duda, todas ellas muy positivas y que dicen mucho no solo de la capacidad técnica de directivos y trabajadores de Navantia, sino también de los esfuerzos del Gobierno por estimular la contratación de la sociedad. En este mismo periodo, en la unidad productiva de la ría de Ferrol se han concentrado los programas españoles de la serie de fragatas F100, los de construcción de fragatas para la Armada noruega y el buque anfibio Juan Carlos I para la Armada española. Son, sin duda, hitos de primera magnitud en cuanto a la construcción de unidades de una extraordinaria complejidad tecnológica en astilleros de nuestro país. El éxito técnico obtenido en estas unidades ha favorecido la consecución de los programas nacionales e internacionales que se están llevando a cabo en la actualidad en la empresa y que están situando a Navantia en la vanguardia de la construcción naval militar en el mercado mundial. En el caso del astillero de Ferrol Fene, al que usted se ha referido, en el último quinquenio su carga de trabajo se ha mantenido en los niveles más altos de las dos últimas décadas, en el entorno del 98%, y con unos niveles de subactividad alrededor del 2%
lo que supone sin duda una ocupación muy alta de la plantilla para este tipo de industria. Una alta ocupación que ha generado una importante estabilidad en la industria auxiliar naval. En este momento hay 87 empresas y hay una media mensual de 3.196 trabajadores trabajando en los distintos programas que Navantia está llevando a cabo en la ría de Ferrol. La industria se ha beneficiado en los últimos años del impulso que Navantia ha dado a la internacionalización de su actividad. Eso ha producido un efecto extraordinariamente dinámico sobre la capacidad tecnológica de todas las empresas de la cadena de suministro de la construcción naval militar, impulsando el empleo y el progreso y la mejora en todos los ámbitos, en el ámbito de la prevención, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la calidad. En este momento, la cartera de pedidos de la unidad de producción de Navantia en la ría de Ferrol asciende a 869 millones de euros, 832 el astillero y 37 millones de euros las unidades de reparaciones y de turbinas. Quiero señalar los programas que está en este momento desarrollando el astillero de Ferrol Fene de Navantia. La quinta fragata F-100 para la Armada Española, con una entrega que está prevista a finales del año 2012. Los 2 buques LHD tipo Juan Carlos I para la Armada de Australia, de los que ya se ha realizado la botadura del primero de ellos, buques que serán entregados en 2013 y 2015, la construcción de 3 bloques de los destructores para la Armada de Australia y los trabajos de ingeniería y asistencia técnica correspondientes a 3 destructores que serán construidos en ese país. Y a estos programas se unirá próximamente la construcción de 5 bloques para el segundo destructor de la Armada australiana, cuya adjudicación ha sido anunciada recientemente por el Ministerio de Defensa de Australia y que va a suponer una carga de trabajo de unas 350.000 horas. Señoría, todos estos buques que se van a llevar a cabo, a ejecutar a petición de la Armada de Australia, han sido además, lo digo cuando usted dice que no hacemos suficiente énfasis en la internacionalización de la tarea que puede llevar a cabo los astilleros de Ferrol Fene, pues bien, debo decirle que en la recepción, en el almuerzo que ofrecieron ayer los príncipes de Asturias a la gobernadora general de Australia, ambos, el príncipe de Asturias y la gobernadora general de Australia, en sus alocuciones se refirieron muy especialmente a este encargo de buques de Australia y en términos, en todo caso, muy elogiosos para la tarea que se está desarrollando en esos astilleros. A esto hay que añadir, señoría, la carga de trabajo de la unidad de reparaciones Ferrol Fene, que es, como sabe, un centro de referencia en Europa para la reparación de buques gaseros. En los primeros 5 meses ya ha reparado 10 buques de este tipo y se espera incrementar esta actividad en los próximos meses. Por tanto, señoría, los niveles de ocupación de la unidad de Navantia en la ría de Ferrol son satisfactorios hasta la fecha, son los mejores, como le he dicho, de las últimas décadas y se podrán mantener hasta finales del año 2012 simplemente con la carga de trabajo existente en estos momentos. Navantia tiene otros centros y no quisiera dejar de hacer a ellos referencia. Los otros centros productivos de Navantia, la Bahía de Cádiz y Cartagena, han tenido también y tienen una situación satisfactoria. La carga de trabajo existente ha permitido mantener en el año 2010 una ocupación media del 92% de la plantilla propia y dar carga de trabajo a 436 empresas colaboradoras que han empleado 8.500 trabajadores. No obstante, es cierto que para mantener los niveles de ocupación en el futuro deberá Navantia lograr nuevos contratos de construcción de buques y para ello Navantia y el Gobierno están desarrollando una intensa actividad comercial en todo el mundo. En el caso de Navantia, para detectar las nuevas oportunidades de negocio que puedan surgir, llevando a cabo diferentes actuaciones con el objetivo de situarse en la mejor posición posible para obtener nuevos contratos.
en el caso del Gobierno, apoyando, en todo caso, esta acción, esta actividad de Navantia mediante los contactos internacionales, no solo del presidente del Gobierno, o del ministro de Industria, sino de todos los ministros del Gobierno. Buena muestra de este esfuerzo es que en la actualidad Navantia tiene en marcha 43 acciones comerciales en 21 países y para 15 tipos de buques diferentes. Fruto de esas actuaciones es, por supuesto, el encargo que ya le he anunciado de la adjudicación a Navantia de la construcción de 5 bloques para el segundo destructor del programa que la empresa lleva a cabo en el astillero de Ferrol-Fene para la Marina de ese país. Y ayer mismo, señoría, Navantia firmó un convenio en Australia, en virtud del cual la unidad de sistemas, FABA, va a fabricar los sistemas de comunicaciones interiores de los 3 destructores australianos que están siendo construidos en Adelaida, gracias a un contrato que se había firmado en el año 2007 que permitía el diseño y la transferencia de tecnologías de estas embarcaciones. Este nuevo contrato va a proporcionar una carga de trabajo de 72.400 horas a la factoría Sistemas FABA. Adicionalmente, el buen resultado obtenido en los buques construidos para la Armada noruega y los buques anfibios, como el Juan Carlos I para la Armada española, y los avances que se están consiguiendo, avances tecnológicos en los buques en construcción para la Marina australiana, han despertado el interés de otros países y eso, sin duda, está facilitando la actividad comercial en nuevos mercados internacionales. Con el apoyo del Ministerio de Defensa y de la Armada española, Navantia ha aprovechado los últimos días de estancia en Estambul del buque LHD Juan Carlos I para mostrar sus capacidades a la Marina de Turquía y a las autoridades industriales y de defensa de este país. Le quiero señalar que, excepcionalmente, y para llevar a cabo estas actuaciones de mostrar las capacidades a la Marina de Turquía y a las autoridades de este país, ha estado presente el secretario de Estado de Defensa de España durante toda esta visita del buque. Sin duda, eso ha supuesto no solo la confirmación de esa tarea del Gobierno que yo le he señalado, sino además un refuerzo considerable en esta posición de Navantia en el concurso que ya ha abierto Turquía para el diseño de un buque anfibio similar al nuestro, al Juan Carlos I. Los esfuerzos comerciales de Navantia abarcan también otras áreas de actividad de la empresa, desde luego la de reparaciones, en la que el objetivo de la gestión comercial se centra en la firma de acuerdos de flota que garanticen una actividad continuada y una carga de trabajo estable para esta unidad. Y hasta la fecha se han firmado 6 grandes acuerdos de flota con las principales navieras del mundo y se mantienen contactos con otras navieras de buques gaseros para incrementar la carga de trabajo de esta unidad. Como tal vez sepa, esas navieras, principales navieras con las que se han firmado los acuerdos, pues son British Petroleum, Tikai, Shell, Exmar, Antaico, Taiyo, Nippon Kissing. Por tanto, como ve, las más importantes compañías de todo el mundo. Esta es la situación actual de Navantia y de la unidad de la ría de Ferrol. Por tanto, una actuación satisfactoria con un alto grado de tecnología incorporada y, por tanto, esperamos que las acciones comerciales que Navantia está llevando a cabo fructifiquen en la contratación de nuevos buques que permitan mantener en el futuro estos niveles de ocupación y de actividad en la empresa. Tiene que tener, su señoría, la seguridad que desde el Gobierno estamos apoyando al máximo estos esfuerzos y, por supuesto, en cada uno de los viajes que hacemos los ministros fuera de España nos llevamos siempre este asunto entre nuestros documentos, entre nuestras prioridades. Pero no debemos olvidar que estamos en un contexto de crisis financiera que ha hecho que la mayoría de los países occidentales hayan recortado sus presupuestos de defensa y, de alguna manera, hayan ralentizado el mercado de la construcción naval militar, retrasando programas militares en curso previstos para el futuro. Afortunadamente, la situación de crisis financiera estamos dejándola atrás y, por tanto, espero, señoría, que estos esfuerzos comerciales que está llevando a cabo Navantia con la ayuda del Gobierno fructifiquen de manera favorable para los intereses de todos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Jorquera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, agradezco su respuesta, pero como es lógico, discrepo de algunas de sus afirmaciones y en el conjunto de esa intervención he observado una excesiva falta de concreción. ¿De qué discrepo? En primer lugar, de la visión que da sobre el grado de ocupación de los distintos centros de trabajo de Navantia en estos últimos años. Mire, vamos a ver, todas las estadísticas pueden conducir a equívoco. Y voy a poner un ejemplo que reconozco, paso por admitir, que es exagerado. Si un astillero está cerrado, tiene contratado un guardia de seguridad, es la única persona en plantilla encargada de evitar que sus instalaciones sean esquilmadas, eso significa que tiene una carga de trabajo del 100%, porque la única persona que hay en plantilla está ocupada para evitar que se esquilmen las instalaciones de un astillero que está cerrado. Pues aunque sea una exageración, no difiere mucho la situación del astillero de Fene de esta situación. Estamos hablando de unas instalaciones de 800.000 metros cuadrados, estamos hablando de un astillero puntero en Europa, de un astillero que en su momento llegó a construir los mayores buques petroleros del mundo construidos en grada, de las mejores y mayores plataformas petrolíferas móviles del mundo, y que hoy en día tiene su plantilla reducida a la mínima expresión y haciendo trabajos auxiliares del astillero de Ferrol. Por lo tanto, la cifra de ocupación histórica en los últimos años, pues si hacemos este matiz, sería más que discutible. Pero dicho esto, usted, a la hora de decir cuál es la carga de trabajo real que tienen los centros de la ría de Ferrol, no ha desmentido el dato que yo he dado. Y es que esta carga de trabajo solo asegura trabajo hasta el año 2012, que yo quiero recordar que es el año que viene, hasta el año que viene. Pero es más, muchos de los trabajos que se están realizando en los astilleros de la ría de Ferrol corresponden ya a fases del proceso constructivo de un buque que son los que menos empleo generan. Es el caso de la fragata F-100 española, que está ya en fase de armamento. Y esta situación está provocando que ya muchas empresas auxiliares en la comarca hayan tenido que acometer drásticas reducciones de plantilla. Por lo tanto, yo lo que le pediría, ante todo, es concreción. En ese sentido, ¿el Gobierno va a cumplir con el compromiso adquirido de contratar la construcción en los astilleros Navantia de la ría de Ferrol de la sexta fragata F-100 para la Marina española? ¿Tiene disposición el Gobierno a renegociar en el ámbito de la Unión Europea las limitaciones que pesan sobre el conjunto de Navantia y también y en particular sobre el astillero de Fene? Aún en el caso de que no se superen estas limitaciones, ¿qué está haciendo el Gobierno para asegurar que en el año 2015 Navantia pueda operar plenamente en todos los campos de la construcción naval, incluyendo la construcción naval civil? Porque para poder operar en el año 2015 hay que empezar a prepararse y dar pasos ahora ya. ¿Tiene el Gobierno disposición a defender en el ámbito de la Unión Europea el mantenimiento de la TAS Lix? En cuanto a potenciar el centro de reparaciones de la ría de Ferrol, a la que usted ha hecho alusión, ¿tiene el Gobierno disposición de que se invierta en la construcción de un dique flotante que permita también la reparación de grandes buques, en particular grandes gaseros? Usted ha hecho referencia a todos los contactos que hay con distintas compañías, a la importancia del centro de reparaciones de la ría de Ferrol, pero sabe que sus instalaciones actuales solo son adecuadas para proceder al mantenimiento, conservación o transformación de buques de hasta 200.000 toneladas. Buques de pequeño o mediano tamaño no son adecuadas para poder, por ejemplo, reparar grandes gaseros, y eso es un mercado al que Navantia, y en particular Navantia Ferrol, no puede renunciar, máxime cuando frente a nuestras costas pasan grandes gaseros y, por lo tanto, tiene una posición geográfica idónea para atraer ese mercado. ¿Están dispuestos a acometer esa inversión? ¿Están dispuestos a que ese dique, además, se construya en Fene para dar carga de trabajo? Insisto, señora vicepresidenta, agradezco mucho su intervención, el tono de la misma, pero creo que usted ha pecado de una extraordinaria inconcreción y, por lo tanto, le agradecería que en el turno de dúplica fuese más clara con respecto a estas propuestas concretas que le acabamos de trasladar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Señora vicepresidenta del Gobierno, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo creo que he tratado de dar respuesta. Por supuesto que no puedo anticipar cuál es el resultado de las acciones comerciales de esas 21
actuaciones comerciales internacionales que está en este momento llevando a cabo Navantia, pero lo que sí le puedo garantizar es el máximo apoyo del Gobierno a esos esfuerzos. Creo que le hemos dado pruebas de ello y, por tanto, señoría, es de esperar que, dada la alta calidad de las realizaciones de nuestros astilleros, la alta calidad de los buques que allí se construyen, podamos contar con una carga de trabajo suficiente a partir del año 2012, usted ha dicho, a partir de enero de 2013, más bien, puesto que la carga de trabajo que tienen en este momento los astilleros garantiza que pueda tener suficiente tarea hasta finales del año 2012. Pero, en todo caso, señoría, le insisto, el Gobierno está haciendo ahí el máximo esfuerzo posible. Me hacía usted alguna pregunta sobre si íbamos a defender la tax list. Señoría, no se ha abierto todavía ningún expediente en este sentido. No lo abramos aquí en este Congreso de los Diputados. Por supuesto, si ese fuera el caso, tenga su señoría la seguridad de que vamos a defender los intereses de España y de nuestros astilleros, como, por cierto, hemos hecho siempre, porque quiero recordarle que esa decisión comunitaria a la que usted ha hecho referencia, esa decisión, lo que usted llama el veto a FENE, quiero señalarle que la inclusión de FENE en Navantia obedeció a la voluntad expresada por los trabajadores de ese centro y de sus representantes, conscientes o en el buen entendimiento de que era la mejor solución para la pervivencia del centro. Pero también quiero decirle que la decisión de la Comisión Europea plantea el plazo de 2015 y, por tanto, no hay nada que nos permita ni tan siquiera sugerir, como usted parece hacerlo, que en el año 2015 no se va a levantar ese veto que tienen en este momento los astilleros de FENE por imposición de la Comisión Europea. Pero también, por lo que le hemos dicho, es que es una decisión sobre la que hemos hablado en muchas ocasiones con la Comisión Europea. La Comisión Europea entiende que fue una decisión equilibrada y, por tanto, no tiene ninguna intención de modificarla. Será en el año 2015 cuando los astilleros de FENE de Navantia puedan llevar a cabo todas las actuaciones a las que sus capacidades permiten. Y, por último, señoría, en cuanto a la construcción del dique, cuando usted me pregunta si lo vamos a hacer, desde luego sí le quiero decir que las obras necesarias para cubrir ese dique del antiguo Astano no pueden ser financiadas con los presupuestos generales del Estado. Eso sería, desde el principio, una ayuda de Estado incompatible con la Unión Europea. Tardaría segundos desde su plasmación en los presupuestos generales del Estado para ser declarada como incompatible. Por tanto, esa inversión solo podría ejecutarse como una inversión directa en Navantia, con sus propios recursos, y en ese sentido Navantia debe someterla a los criterios de oportunidad y de rentabilidad. Y, señoría, pues finalmente yo creo que le he tratado de dar respuesta a todos los temas, porque en cuanto a la sexta fragata, esa es una materia sobre la que existen numerosas respuestas por escrito, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y a ellas me remito. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora vicepresidenta.